podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, como siempre, pues es un gusto estar aquí con ustedes y bienvenidos a un nuevo programa del podcast. Pues ya bienvenidos de nuevo a su espacio que es Tu legado en la docencia. Y no me paro de decir y de confirmar que precisamente las cosas que pasan y las vivencias que uno tiene, uno cree que nada más son un ratito o que ya no hay nada nuevo que contar. Y resulta que la vida te sorprende porque cada vez que te dedicas a esto salen más y más y más cosas. Y en especial te van a pasar cosas que van a tener que ver con el simple hecho de que si te apasiona esto y estás aquí porque lo amas, como llegué a escuchar en un curso en el que estoy, entonces ahí pues todavía te van a pasar cosas más extraordinarias. Una forma de explicar el por qué siempre viene acompañada, siempre en nuestra vida vamos a tener una mezcolanza de experiencias, tanto buenas como malas. Una vez una persona me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué rayos decía tiene que llegar algo malo si yo estoy haciendo las cosas bien y todo está saliendo súper perfecto? Si yo estoy siguiendo las leyes universales y me está yendo de maravilla y estoy haciendo cosas buenas, obras buenas, ¿por qué si voy a ayudar, por ejemplo, una hazaña que logró buenísima un youtuber que se llama MrBeast, por si lo ubican? Es un filántropo muy famoso en YouTube y regala dinero y dinero a montones y hacen proyectos para el mundo. Hay un video que les recomiendo mucho que se llama algo así como construir pozos en África. Y no me acuerdo cuántos, pero ahí viene la cifra en el video. No me acuerdo si fueron 100 o 200 por ahí. Y es increíble cómo él logra cosas que se creen imposibles y sobre todo una fuerte crítica al gobierno ahí porque es lo que dicen cuántas que la Organización de las Naciones Unidas y que no sé qué tantos organismos que defienden los derechos de los africanos en este caso y los gobiernos no han podido hacer, que son muy poderosos, no han podido hacer nada por ellos en ese sentido. Y en el video se ve como él trae excavadoras, y cómo levanta pozos, cómo los instala y cómo es que sale el agua pura y potable y pues la manera en cómo él dice pues que pues rompiendo el mito de que es demasiado difícil hacer algo así. No se requiere mucha inversión y él logró abrir varios pozos en África. Incluso para los africanos es un gran alivio porque si no tienen que recorrer largas distancias, incluso cruzan ríos peligrosos que los pueden desbordar o llevárselos o provocarles la muerte. También los africanos, con tal de salir a recolectar agua y que ni siquiera es así potable como ellos lo necesitan, todavía aún así siguen tomando y bañándose con agua contaminada. Entonces ellos pues las largas distancias, los kilómetros que tienen que recorrer caminando y luego traerse los garrafones o costales o garrafas o siendo que cantimplora, no sé qué nombre ponerle ahí, pero son botes de agua pues y se los traen cargando y desde niños chiquitos, desde jovencitos que ya tienen la suficiente fuerza, se puede decir, acompañan a sus familias o reciben el encargo de traerse agua desde muy lejos y cómo hasta son expuestos a animales salvajes que pues, los pueden picar o hasta los pueden matar, así como usándolos como la cena, ¿no? Y entonces pues no, las caras bien alegres de los niños o de toda la gente que por primera vez en su vida
de agua potable. Entonces ahí te das cuenta que no hay imposibles y que las cosas pueden lograr. Y un youtuber como él, MrBeast, así se llama su canal, la verdad no me acuerdo bien el nombre del youtuber, pero es increíble cómo cuando te comprometes a algo, pues lo haces. Pero también es lo que es lo que me refiero en este podcast y a la conversación que tuve con esa persona que les comento, cómo es posible que, por ejemplo, poniendo esto como referencia, lo que les acabo de contar, si pues uno pensaría, pues es el mundo ideal, ¿no? Pues hasta ahí está haciendo una obra que está salvando muchas vidas, está contribuyendo al mundo, pero ¿por qué viene acompañado siempre de algo malo? Y si nos podemos analizar y ver, incluso hay videos que ya hasta hablan de que, o hay noticias pues, de que hay especulaciones de que lo andan persiguiendo o pueden hasta atentar contra su vida porque pues no les, pues a gobiernos de ese tipo pues no les va a convenir que él los exhiba de esa manera, por los intereses, por la corrupción, por lo que podríamos aquí hablar. Entonces, pues ya se le vino lo malo, ¿no? Pero ¿por qué si está haciendo unas obras bastante buenas de caridad? Él se va a ir al cielo se merece 100 cielos para él. Pues sí, pero aquí lo que vamos es que la energía, como le dije a esa persona, es holística, es el bien se mueve siempre con el mal, es como una rueda, imagínense una rueda que fuera una pelota del tamaño que ustedes quieran, gigante o no, o que fuera el planeta mismo, lo del yin y el del yang, pues sabes que por más que quieras ver la cara de yin, la rueda va a girar y va a girar, y gira porque pues es la vida misma, o sea, la vida tiene que girar, moverse, es movimiento y tiene que dar vueltas. Por mucho que te guste el yin y veas todo fresco, bonito y todo blanco, vamos a ponerlo, o toda la energía positiva, va a seguir rodando la rueda y tarde que temprano se va a ver lo negro del yang. Si nos imaginamos ese símbolo como algo que podamos ver girando. Entonces, ¿por qué? Porque pues así es la naturaleza, vivimos en un mundo dual, donde no puede existir uno sin el otro. Pedimos paz, pedimos armonía, pedimos salud, pedimos muchas de las cosas que queremos, pero la vida no trabaja de la manera en que nosotros queremos. O sea, va a ajustarse de acuerdo a sus leyes y a cómo se maneja todo. Finalmente, la vida misma es la que nos tiene conectados a la existencia en la que estamos. Y precisamente voy a aterrizar en el tema de hoy que tiene que ver con la vocación, con tienes vocación. No recuerdo si ya esto lo puse para un tema en específico aquí en el podcast, pero de todas formas no hay problema porque pude haberlo mencionado y no haberme extendido mucho, pero igual lo mencioné en algún capítulo. Y pues voy a aprovechar para dar unos ejemplos y hablar de ciertas cosas que han estado pasando, pues a modo de reflexión lo voy a decir y lo voy a externar. Bueno, vocación es una palabra difícil de entender y se usa mucho en las capacitaciones, ni se diga en la docencia o en las empresas. Seguramente has escuchado la palabra vocación, pero muchas veces la gente como que lo confunde o cree que es otra cosa. Vocación lo pueden entender como acumular conocimientos, estar preparado, capacitado, pero puedes estar preparado, capacitado, saber mucho y no tener vocación. Entonces, en mi caso particular, y también hablando por otros compañeros docentes, me han llegado a decir a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a hablar de los logros que he tenido como docente, como maestro, y sin realmente tener el conocimiento de alguna materia o así, sucede que eh, por una forma como de explicar cómo es que lograba grandes resultados, vamos a ponerle así,
sin tener a veces el dominio, la experiencia como tal en ocasiones, o que fuera un maestro yo de 30 años dando clases, porque puede pasar lo mismo, puedes tener 30, 40 años de experiencia dando clases y sin embargo seguir sin vocación. Entonces una persona me dijo, me recuerdo mucho esa conversación, de que pues cómo era que lograba resultados tan importantes si yo ni siquiera había estudiado para ser maestro. Esta persona me dijo, es que tienes vocación. O sea, a ti se te da ser maestro. No, no es una cosa de don, de un don o que hayas nacido para, sino que ciertos rasgos de tu personalidad, ciertas facultades que tienes, lo que tú eres, ayuda bastante a que otras personas se encuentren en el camino, se les baje algún problema que tienen, se les eleva la autoestima, superan algún problema, se inspiran. O sea, todo eso que llegamos a lograr eh, son como que cosas que nosotros transmitimos o ayudamos al alumno, incluso sin decir palabra alguna, con nuestra sola presencia, y eso lo da la vocación. Entonces, vocación es algo muy distinto a la preparación. Yo puedo estar sumamente preparado para unas papas a la francesa y por mi especialidad tengo un restaurante y mi especialidad son las papas a la francesa. Y pues la sé técnicamente, pues sé cuánto aceite lleva, cuánto de fuego se debe poner, en cuánto tiempo se debe estar en la cocción, con qué acompañarlo, lo sirvo súper rápido, el cliente pide y de volada está, el sabor está bueno y lo que sea. Una persona con vocación en la cocina, en este tipo de ejemplos la diferencia es que a la hora de prepararlo va a ir más allá. Va quizás a pensar consciente e inconscientemente en que ese platillo va a hacer felices a los paladares de muchas familias e incluso esa persona puede llegar a pensar cosas como, no, pues tuvo un día pesado de trabajo, esto le va a dar energías, esto le va a hacer olvidar sus problemas, incluso es gente que lo visualiza, que dice, esto que le voy a dar, o esto que va a consumir, a él le va a dar más energía, le va a ayudar a superar alguna situación, incluso lo va a hacer mejor persona o va a tener la oportunidad de hacer esto y otro, superar esto y lo otro. Entonces, muchas veces como cuando damos un consejo, hay quienes dan consejos y te dicen cómo hacerle y así. Y hay quien tiene vocación para eso, que con el simple hecho de que se te pare enfrente y tú le empieces a contar, no sabes cómo, pero sientes luego te sientes liberado, empoderado, como que te ayuda bastante la sola presencia de esa persona. Incluso si en algún momento pensabas como amedrentar o que llegaste muy enojado y que ibas a reclamar, tu sola presencia te hace olvidar por completo tu primera intención. Entonces, es una forma parecida al don que uno tiene. El don es con lo que se puede decir con lo que naces, tienes esa habilidad de la profesión en la que le queramos aterrizar. Y vocación yo lo veo más como a la orientación, a la parte a la habilidad innata, se puede decir, y que también se puede formar, que es formativa, que tú tienes de afrontar el problema o de abordar la situación. Y que como el ejemplo que te puse del chef de que prepara las papas a la francesa, aquel que va más allá y puede transmitir y puede pasar todo su sentido del por qué las hizo y para quién las hizo. Las personas que lo llegan a probar, si por ejemplo vieron Ratatouille de Pixar, ahí hay una parte donde el que es el crítico, que si pasa eso de que si el crítico para él pasa a un cierto restaurante, el restaurante sigue y si no pasa y no cumple los estándares, pues simplemente
no, y la crítica es absoluta, la que él ponga, puede determinar si un lugar tiene o no tiene éxito. Entonces, en ese ejemplo de la película, pues la ratita Puela Ratatouille, un personaje, prepara un platillo tan especial que incluso de alguna manera intuitiva sabe que, aunque no conoce a ese crítico, pero sabe que es muy importante convencerlo, no intenta convencerlo con sabor o que se le haya parado enfrente y le diga, no, pues es que yo soy Juan Camaney, soy el mejor chef del mundo, o que incluso haya querido implorarle de que no escribiera una crítica negativa porque si no se iba a acabar su carrera, o lo pudo insultar o le pudo haber hecho de mil maneras para afrontar la situación, incluso el evitarlo. Pero esta personaje, esta ratita, pues en la película, en lugar de querer convencerlo, le llega a través del sabor de una manera tan especial que inmediatamente en cuanto prueba un bocado creo que probó el platillo de Ratatouille, me parece, así como se llama la película, en cuanto se lleva la cuchara a la boca, nada más como probar, y luego le llega el recuerdo de cuando él fue niño y su mamá le preparaba una sopa deliciosa y exactamente con el mismo sabor que ella se lo hacía en aquel entonces en la niñez. Ya ven que muchas veces como que sufrimos la perversión, o sea, como crecemos y hay personajes como ese y en la vida real que se van amargando y amargando y resultan ser algo muy diferente y opuesto a lo que eran de niños, o sea, muy inocentes y muy amables y parece que no rompían un solo plato, pero algo les pasa y se vuelven una calamidad, una cosa totalmente diferente. Entonces eso es lo que convence al crítico, escribe una nota que muy positiva para el restaurante y ya pues ahí en la película se ve pues cómo les va bien a todos los involucrados gracias a eso. Entonces ahí está un ejemplo de vocación porque no solamente el personaje se preocupó por darle una buena sopa o que quisiera hacerla súper deliciosa para que se quedara, wow, si sabe, pues sí, tiene muy buena técnica y sazón y está hecho para eso y nació para eso y se preparó y lo que uno quiera, ¿no? O nació para eso. Pero vocación va como a saber canalizar, a saber mover la energía o la situación, encauzar y encaminar. Es muy parecido a un maestro sabio. Si, por ejemplo, han escuchado, han oído hablar de Buda, de Osho, de Zaratustra, de Krishna, son iluminados y personas que llenan la humanidad, que tú nada más los conoces y te sientas con ellos, a veces ni siquiera, o sea, nada más estar en silencio con ellos, algo tienen que inmediatamente si tenías algún problema o alguna situación, se te desaparece o sientes que puedes crecer o que puedes ser algo mucho más grande de lo que realmente, de lo que tú has llegado a creer en tu vida. Por ejemplo, un ejemplo, bueno, hablando de redundancia, ¿no? El ejemplo, en un curso que estoy tomando, yo felicité a la maestra en turno porque había tomado yo otro curso con ella y enfrente de todos, pues los maestros que están conectados al curso, sí tomé unas palabras para decir con ella y enfrente después de ellos de la clase online, que hay maestros que tienen vocación, hay maestros con los que si el maestro cree que sus alumnos van para mejor, van a crecer, van a triunfar, van a superar algún problema y van a levantarse y seguir y se les va a elevar el autoestima. Una persona con vocación es capaz de mover esos hilos internos, esos que no se ven. Y como dije ahí, cuando nada más crees que enseñas la cátedra o para lo que te preparaste, tu planeación y tu clase, sino que todo eso tú lo transmites, el alumno lo perciba o no, de eso se nutre, como que una persona con vocación es una persona nutriza, como se dice de las mujeres que son nutrizas y fenoménicas.
Entonces, tenemos una persona con vocación, creo que también es alguien especialmente sensible, porque puede detectar y ver cosas que otros no ven, actuar en consecuencia y lograr resultados de una manera que la gran mayoría de la gente nunca va a poder. Entonces, con eso de esa manera, pues yo como lo dije ahí en la clase online, dije ahí con los maestros que estaban conectados, pues tienen a una excelente maestra y yo los invito a que seamos más gente, a que tengamos más personas en este curso, porque si tú estás pasando por alguna situación difícil de que sientes que esto no es para ti y como a mí me pasó que sentía que no era para mí, que debía dedicarme a otra cosa, o sea, tuve pues una crisis existencial en cuanto a ser o no maestro, porque pues nos pasan cosas y así. Estás atravesando con un problema de que no te hallas, sientes que no encajas, aquí lo vas a solucionar. Y yo dije eso porque la energía, el contacto, el simple hecho de escuchar su clase y no muchas veces lo que dice esa maestra o el tema que está impartiendo, sino que hay algo ahí invisible que se está transmitiendo silencioso, pues es la vocación, la creencia de ella, en lo cual es muy buena, un humanitario, pues se puede decir, de que es nutriza y que con ella hay una cuna, o sea, hay un lugar donde yo me puedo sentar, como si recibiera una clase de terapia y la energía se me levanta con esa persona, o sea, yo siento que puedo crecer y me puedo superar. Y lo puse de ejemplo. Gracias a ella me elevó la autoestima, salí a volver a buscar trabajo de maestro y logro un interinato, y como lo comenté en capítulos anteriores del podcast, resulta que cobré de una manera en la cual dije, aquí hay futuro financiero y futuro para toda la vida, porque hasta de esta manera yo me puedo llegar a jubilar. Entonces, ahí, señoras, les estoy pasando un ejemplo real de cómo yo considero y cómo es una persona con vocación. Entonces, aterrizándolo en otros ejemplos, es lo que yo le he enseñado a los alumnos, algo que aprendí de un coach millonario, que él mencionó por qué muchas veces no tenemos los resultados que queremos, y él pone varios niveles. Pues está desde el mero abajo, que como que no se la cree para nada, pues no se la cree para nada, no logra nada. Luego está el que como que le llega la idea, pero no se compromete. Luego está el que empieza a hacer cosas, pero todavía le falta compromiso. Y luego está el que así se va al escalón, hacia arriba, hasta que llega el profesionista o el titulado o la persona que pues ya tiene un cargo más importante o que se dedica a eso y gana de eso. Y él, y si lo lleva a niveles más arriba, dice, pues cuántos profesionistas hay que no ganan lo que merecen o lo que quieren y se dedican mejor a otras cosas o trabajan en algo que odian con tal de pues sacar para el ingreso, ¿no? Nada más piensan en el ingreso. Esa es otra de las grandes características y diferencias. Entonces esta persona lo lleva mucho más allá y habla de, así se fue yendo escalones arriba y los iba apuntando en un pintarrón hasta que llegó, ¿quiénes creen que son los que ganan más en el mundo y que sus obras o las cosas que hacen las conoce todo el mundo? Pero luego la respuesta llegó al artista y dice así es. ¿Cuánto uno gana un artista que es cantante y hace conciertos? Cada vez que se venden sus discos, o bueno, en este caso, en plataforma digital, pues ya está el Spotify y todo lo demás, pero todavía se llega a la pues, venta de discos, pero en su tiempo también los discos, el disco compacto, su música, pues, por todo el mundo. También tiene que ver con la cantidad de gente a la que llega y el valor que entrega al mercado. Entonces, cuando él puso eso, la persona que les comento, dice, ahí está la clave. Entonces si ustedes realmente quieren ganar como quieren ganar, quieren ser reconocidos o servir a mucha gente o lo que sea, tienen que convertirse en unos artistas de su profesión. Y él puso
cualquier profesión, que cualquier profesión uno se puede hacer un artista en cualquier cosa que uno se especialice, y abundan ejemplos y ejemplos en internet de cómo hasta con el humo del cigarro puede llegar a pintar una pared. O sea, así de impresionante llega a pasar. Incluso me acuerdo de un video de una persona, creo que estaba en Las Vegas, y los artistas que se ponen ambulantes, que ni siquiera necesitaba comprar una batería costosa, con los puros botes con los que se bañaba, yo creo, y con unas, ni siquiera eran baquetas, eran otra cosa, que hacía música y sonaba igual o hasta mejor que cualquier baterista allá afuera, o cualquiera que tuviera instrumentos hasta de la más alta calidad. Entonces, personas con vocación son como artistas, se puede decir, aunque no necesariamente tengan que hacer cosas súper mega extraordinarias, o un Picasso para que les hagan caso, les reconozcan o lograr grandes cambios, no, sino que son personas que trabajan desde pequeños, se puede decir, desde su área, pero tienen una habilidad tal que la potencian al máximo, que ven cosas que otros no ven, y sin embargo muchas veces no sabe ni cómo le hace, la gente no sabe ni cómo le hacen, pero ya de repente logran grandes resultados, incluso sin hacer mucho. Son personas que tienen ese don, ese talento. Ahora, vocación también quiere decir hacia dónde vas, o sea, qué es lo que se te da naturalmente, como caminar, como respirar, y que tú con que te dediques y con que le emplees el tiempo y la energía, tú ya logras muchos resultados, logras pasar por muchas vías y canales, y logras el objetivo fácilmente, o se te da con mucha facilidad las cosas. Entonces, de esa manera, a eso se refiere. No sé decirle siguiente superdotado, o sea, simplemente una persona con vocación, pues una persona que está en lo que debe de estar, que cuando se dedica a eso, esta persona logra grandes cambios y grandes resultados, puede, como ver cosas que otros no ven, y está comprometido con lo que hace, pónganle, a él se le dan muy fácil cosas que para otros es bastante trabajoso o imposible de lograr, y es lo que muchas veces llamamos milagro. Y como dice Laín García Calvo en su libro, en los canales de YouTube en su libro también de La Voz de tu Alma, eso que llamamos suerte, o sea, que llamamos milagro, realmente no es milagro como tal, dice, sino que es una persona o alguien que todo se alineó para que esa persona, simplemente haciendo cosas eh, bajo ciertas reglas y bajo ciertas características, esa persona es capaz de lograr cosas que para los demás les suenan imposibles. Por eso les llaman imposibles, y otra palabra pues son los milagros, ¿no? Otra palabra que le pueden llegar a poner. Entonces, para finalizar, la vocación en la docencia ya se podrán imaginar a qué se refiere. Tengo un amigo, voy a hablar de un amigo que ya logró su plaza. Él me empezó a comentar que le dijeron que tenía vocación, porque incluso se ponía a pensar en la gente que no tenía para material, y que él incluso una vez llevó a comprar material de forma anónima, lo entregó a dirección para que un alumno pudiera trabajar. Y es lo que decían, es que te fijas en cosas y te importan cosas que pues los demás ni en cuenta no hacen. O sea, simplemente pues un maestro, lo que se espera normalmente de él, pues es que llegue y dé su clase y tan se acabó, no se preocupa por nada más. Entonces, de esta persona pues le dijeron, es que tú tienes vocación, tú estás como hecho para esto, te hallas para esto, y vas mucho más allá, y eres capaz de ver esto y esto y esto, y actúas en consecuencia te importa, logras resultados, ves cosas en el alumno. Incluso me comentó de que llegó a hacer en las planeaciones, y sobre todo a la hora de sus clases, él tenía la costumbre de incluso adaptar el lenguaje inclusivo, incluso se iba más allá, el tipo de lenguaje que solamente se podía entender con señas,
o ese tipo de cosas que solamente ciertas personas podían entender en ese lenguaje. Entonces él incluso llegaba a adaptar sus exámenes para los visuales o para las personas de inclusión, o sea, las personas que tienen otro tipo de habilidades, ya saben a lo que me refiero. Entonces es lo que le dice la gente que lo conoce y que lo ha visto, es que tú tienes vocación. Entonces, señores, espero más o menos haber explicado este tema. Quise tocar este tema porque creo que es algo que hace mucha falta en la docencia, y platicando con mis señores padres, con la gente que sabe, pues hablamos de cómo está la educación hoy en día. Finalizando, les comparto que me acabo de venir de una entrevista de trabajo en la cual el tema yo ni lo domino y se me dificulta, pues, pero la persona que me entrevistó quería que ya le entrara, no, maestro, así le hacemos, mire, ustedes tomen el reto, que es muy importante, que para los alumnos que no sé qué y no sé qué tanto, pero ahí más bien veía que era la urgencia de que ya tuvieran pues algún maestro, ¿no? Y pues aunque yo le explicaba, pues que pues cómo voy a ver yo, igual hasta saben más que yo que otro alumno, y pues cómo voy a quedar yo ahí parado, que pregunten algo y yo no sepa responder. O sea, necesito tiempo para curtirme en esto y pues no se me da porque son mi coco, o sea, no se me da realmente. O sea, yo fui sincero y honesto en esa situación. Pero bueno, ahí trataron de persuadirme y todo lo demás, que debe dar una resolución el día de mañana y que estoy grabando esto. Pero definitivamente es lo que comentamos, por eso muchas veces la educación está como está, porque muchas veces las instituciones nada más quieren, pues sí, cobrar, que meten a los maestros que más saben, y resulta que no, o sea, y por eso se supone que un padre de familia, una familia está pagando un particular para tener una mejor educación para sus hijos. Esa es una de las razones, pero puede haber otras también, no nada más esa. Pero lo que damos, pues, por eso pues, los maestros quieren ingresar bajo esa óptica y pues ponen a gente que para rellenar, como quien dice, y pues yo digo ahí, pues ahí no hay vocación. Y bueno, y en mi caso, como yo sí la tengo, me han dicho que la tengo, y aparte de vocación tengo ética, aparte de la vocación pues me dice, pues no, yo no le puedo hacer eso a los alumnos, porque ellos aparte pues lo van a percibir, eso, y pues prefiero no estar ahí como para nada más llenar un hueco. De vocación y profesionalismo, se puede decir, en este tipo de casos, para yo tomar esta decisión. Bueno, señores, cierro este podcast con este ejemplo y seguimos comentando más adelante. Espero sus comentarios. Ya saben, pueden mandar un correo a tolegadoenladocencia@gmail.com y ahí con gusto los leo y los escucho. Y pues si llega el momento en que podemos leer alguna carta, pues con mucho gusto ahí los estaré leyendo. Que pasen un excelente día, tarde, noche, madrugada o como sea, desde donde quiera que me estén escuchando. Y nos vemos en un próximo episodio de podcast. Hasta luego y éxito para todos. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.